Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Pues vamos a dar inicio, maestro, porque no nos van a ganar los tiempos. Muchos me están diciendo que ya están por conectarse. Entonces, para que no nos ganen los tiempos, vamos a iniciar, maestro. Continuamos. Buenas noches. Correcto, gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos el día de hoy para continuar con nuestro círculo de estudio en relación a la etapa de investigación, ¿no? La sesión pasada habíamos hablado, bueno, en relación hay un temita que quedaba pendiente respecto del tema de las medidas de protección. Bueno, se me hizo importante comentárselos, independientemente de que, bueno, estábamos hablando acerca de las formas de conducción a proceso, ¿no? Entonces, ya habíamos retomado el tema de la orden de aprehensión, que era la forma de conducción que nos faltaba, ¿no? Decíamos que en el caso de la orden, la cita, pues obviamente es una presentación voluntaria por parte del imputado a efecto de ponerse a disposición del juez de control. La segunda forma de conducción sería la orden de comparecencia, que esta se tendría que verificar cuando, en el caso, el imputado no atienda la citación voluntaria, entonces el juez puede ordenar su presentación a través del uso de la fuerza pública. Y finalmente el tema de la orden de aprehensión, que decíamos que, bueno, en el caso de la orden de aprehensión, como tercera forma de conducción, tendríamos ahí dos situaciones. Una, acreditar el agotamiento de las formas de conducción, es decir, que ya se agotó la cita, que ya se agotó la comparecencia y que por consecuencia no se logró la presentación del imputado, y en atención a ello entonces se tiene que optar por la aprehensión, porque no habría otra forma de lograr su conducción. La otra modalidad para poder echar mano de la orden de aprehensión sería precisamente cuando se acredite la existencia de una necesidad de cautela, es decir, cuando sin necesidad de agotar las formas de conducción que ya establecimos, se puede optar por la orden de aprehensión porque evidentemente ninguna otra forma de conducción sería efectiva para lograr la presencia del imputado. Y es ahí precisamente donde nos quedamos platicando la sesión pasada en relación a lo que se acredita como necesidad de cautela. Y establecimos que, bueno, en el caso de la necesidad de cautela, en esencia se tendría que presentar cuando se ha establecido que el imputado no ha, no se cuenta con algún domicilio o con algún medio para poder generar su localización, su notificación. La otra, cuando se ha podido advertir que aunque a lo mejor se presentó o compareció, proporcionó un domicilio falso y que al momento de realizar su búsqueda, pues se puede observar que el domicilio que ha proporcionado es falso, que por consecuencia no es factible eh, su citación o la comparecencia del mismo. Y bueno, pues también establecimos cuando se puede señalar la existencia de un riesgo de fuga. En el caso, aquí hablamos en particular cuando se tienen elementos para establecer que el imputado ya no está disponible para comparecer ante el juez. Por ejemplo, cuando ya tenemos información de que a lo mejor se fue a otro país o que eventualmente está en otro lugar del mundo, ¿no? Y que evidentemente por esa razón pues no se va a presentar al país, incluso considerando que para solicitar en el caso eh, de la posibilidad de que se pudiera generar una presentación de aquel con apoyo de alguna autoridad de otro país, pues lo que se tendría que verificar es el tema de la existencia de la orden de aprehensión para efectos de poder solicitar lo que llamamos el ay, ¿cómo se llama? La extradición internacional de la persona, porque precisamente el Estado
en donde se encuentre el imputado para poder realizar la extradición, es necesario que exista previo el requerimiento de la autoridad judicial, es decir, que exista una orden de detención, una orden de aprehensión propiamente para efectos de que se le pueda no solamente detener, sino incluso eventualmente realizar su extradición, en el entendido desde luego que en el caso de la extradición pues solamente se podría verificar con aquellos países con los que se cuente tratado en la materia, es decir, que exista ese convenio entre estados para poder generar extradición de personas entre esos países, entre esos estados que realizan ese convenio. Y evidentemente además que se cumpla con los temas de los requisitos de la extradición que en su caso se hayan establecido en el propio convenio entre los estados. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, en muchos tratados de extradición se establece que para poder generar la extradición de una persona, pues en primer lugar se requeriría que no hubiera una condición de persecución, por ejemplo, por condiciones de índole política. Um, es decir, que se le esté acusando de un delito relacionado con el tema de la política del país. Esa es una, por ejemplo. Otra que es muy común en los convenios que existen es, por ejemplo, el hecho de que la pena que se señale por el delito que se cometió, pues no se trate en esencia de penas por ejemplo, como la pena de muerte, ¿no? Eh, es decir, que se puede solicitar la extradición siempre y cuando el Estado, una de dos, no esté sancionado el delito con la pena de muerte o que aún estando establecida esa sanción, se comprometa el Estado a no imponer, a no solicitar la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Es otro requisito, por ejemplo, que se establece en los tratados. Otro que también es común, pues es, por ejemplo, la condición de que entre los estados se comparta la información acerca de del delito por el cual se le está investigando y las pruebas con las que se cuentan para poder establecer, en este caso, es decir, para de alguna forma descartar que no sea una simple condición, por ejemplo, de estratagema del Estado para poder lograr la extradición, sino que realmente si exista un expediente que justifique o que permita establecer la existencia de la investigación que se desarrolla, ¿no? Eso es por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero en el caso precisamente a partir de esos tratados de extradición, pues sí es necesario que se establezca la previa existencia de la orden de aprehensión para efectos de poder generar esa detención y eventual extradición de la persona, ¿no? Entonces, ahí obviamente para poder establecer la necesidad de cautela de la orden de aprehensión, pues evidentemente se podría citar el tema de la existencia de la presencia del imputado, del investigado en un país distinto, ¿no? Eh, por ejemplo, es lo que ha estado pasando con este señor relacionado con la desaparición de los normalistas. Creo que es Tomás Herón, creo que así se llama. Bueno, no se ha podido lograr la extradición porque en realidad, por ejemplo, aunque él tiene órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse aquí en el país, el hecho es que, a partir de que se supo que precisamente él estaba en Israel, eh, pues precisamente eso acreditó la necesidad de cautela, porque evidentemente pues no está en el país y por eso pues no serviría de nada girarle una citación o una orden de comparecencia, porque no está. Está ya, vaya, se puede advertir que está sustraído, que está a la fuga, ¿no? Y el problema ahí, pues, es que México no tiene un convenio de extradición con Israel, por eso es que no se le ha podido extraditar. Y a lo mejor es una pregunta válida que pudieran hacer, ¿y qué pasa
en esos casos, si no existe un convenio de extradición entre dos estados, bueno, pues en realidad ahí ya queda a la voluntad del estado en el que se encuentra el prófugo, el sustraído, si tiene la voluntad de entregarlo. No está obligado a hacerlo. Sin embargo, si a lo mejor por una cuestión y apelando al principio de colaboración internacional, lo quieren o lo quiere y lo puede entregar, pues lo puede hacer. Si no lo quiere entregar, pues en realidad no hay gran cosa que hacer ahí, ¿no? Obviamente, pues hasta en tanto esta persona o mientras esta persona permanezca en ese lugar, pues no se va a poder generar su extradición, ¿no? Hasta en tanto, a lo mejor, si es que llegara a viajar a algún otro lugar o si es que llegara a generarse su detención en un lugar diferente, pues entonces ahí podría verificarse esa condición de solicitar su detención con fines de extradición. Pero en el caso de esta persona, por ejemplo, pues ni Israel ha decidido entregarlo y pues realmente no está obligado a entregarlo. Entonces, pues yo creo que sería difícil que eh, pudieran eventualmente lograr su entrega. ¿Y por qué no hablamos de una extradición? Porque en realidad no hay convenio de extradición, pero a lo mejor su entrega, lo cual pues realmente veo un tanto difícil, un tanto complicado, pues porque de alguna manera, al no estar obligado Israel a entregarlo, pues no, no existe una presión como tal. Y obviamente, pues también en ese sentido, es también muy factible, derivado del tipo de relaciones que existen entre nuestro país e Israel, ¿no? No son relaciones así como, digamos, las mejores, entonces difícilmente lo van a entregar. Además de que, pues, muchos países también con los que no hay convenios de extradición, pues suelen tener como principio el no entregar a sus nacionales a otros estados. De alguna forma es como una especie de protección que brinda el Estado hacia con sus ciudadanos, ¿no? Pero bueno, solamente es como una condición para efectos de evidenciar el tema de la necesidad de cautela. Y en este punto también establecíamos, bueno, que aunque se ha establecido, es muy constante que se cuestione si eventualmente la necesidad de cautela pudiera acreditarse a partir de la existencia de riesgos para la víctima, por ejemplo, señalábamos que, bueno, en el tema de la necesidad de cautela para una orden de aprehensión, en sentido estricto, pues no se podría justificar por el riesgo a la víctima. ¿Por qué? Porque hay que considerar la idoneidad en este caso, de la figura procesal, es decir, la idoneidad de la orden de aprehensión. ¿Para qué me va a servir la orden de aprehensión? La orden de aprehensión me va a servir para de alguna manera proteger a la víctima, pues en realidad no, porque puede ser que alguna persona tenga girada una orden de aprehensión en su contra y eso no lo detenga para eventualmente generar actos de intimidación o de alguna otra naturaleza en contra de la víctima, porque en realidad pues está sustraído de la acción de la justicia, es decir, no está disponible y pues evidentemente aún en ese estatus podría cometer una acción en contra de la víctima y el hecho de que tenga conocimiento de que se haya emitido una orden de aprehensión, pues en realidad no implicaría que por esa razón se detuviera para no generar acciones en contra de la víctima, ¿no? Entonces, acreditar la necesidad de cautela para una orden de aprehensión, por ejemplo, apelando al riesgo que existe para la víctima, pues la realidad es que no sería adecuado por el tema de precisamente la existencia de la idoneidad de la orden de aprehensión, que es para presentar, para llevar ante el juez de control precisamente al imputado, ¿no?
Entonces, bajo esa condición, pues no habría en ese sentido ese tema de la necesidad de cautela cuando es para protección a la víctima. Aunque sí establecimos una condición que a lo mejor eventualmente pudiera verificar esa circunstancia y que lo sería el hecho de que cuando en algunos casos, por ejemplo, si es que existe una amenaza en contra de la víctima respecto de que eventualmente el imputado pudiera enterarse de que está siendo investigado, que está siendo procesado, está siendo, perdón, generado una investigación en su contra. Por ejemplo, que la haya amenazado y le haya dicho, en cuanto me entere de que me denunciaste o de que estás tratando de hacer algo en mi contra, te voy a buscar y te voy a matar, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor ahí en ese caso pudiera ser que sí pudiera tener a lo mejor cierta necesidad de cautela, ¿no? Porque evidentemente si a lo mejor yo cito al imputado, en ese momento se va a enterar de que hay una investigación en su contra y pues eso podría motivar poner en riesgo a la víctima, ¿no? Que sería así como una cuestión así como muy excepcional, un tanto, pues, por decirlo de alguna manera, difícil que se presentara, aunque no imposible, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba adscrito a la unidad de gestión 12, que era aquí en la Ciudad de México, es la que se encarga de las órdenes de aprehensión, precisamente de emitir órdenes de aprehensión cuando no es necesario agotar las formas de conducción. Eh, Recuerdo algún asunto donde el imputado eh, fue a se le mandó un citatorio y la cuestión es que hasta donde me acuerdo no atendió el citatorio, me refiero a que nadie recibió el citatorio, lo dejaron pegado en la puerta de su casa. Sin embargo, a partir de que le dejaron el citatorio, fueron a balacear a la víctima. Entonces, según esto, la víctima comparece ante el Ministerio Público y dice, ¿sabe qué? Pues ya me dieron de balazos, se presenta el Ministerio Público a la casa de la víctima y en efecto, pues sí le habían ido a dar de balazos. Y precisamente, pues establece que cuando le fueron a dar de balazos, que ella dice que alcanzó a ver que era el imputado, pues según lo que dice es que le dijeron que para que ahora sí lo denunciara con provecho, ¿no? O sea, como pues ahora sí que porque la había tratado de matar, ¿no? Entonces, a partir de eso, el Ministerio Público justificó la necesidad de cautela para la orden de aprehensión, porque dijo, bueno, si le vuelves a mandar un citatorio, si le mandas una comparecencia y si no se logra su presentación, pues es factible que en el caso, si no lo detenemos, pues haga efectiva la amenaza en contra de la víctima, es decir, no solamente ya la fue a balacear, sino que ahora realmente, ahora sí la mate, ¿no? Y pues, considerando que incluso ante esa eventualidad, pues si pudiera llegarse a generar una condición de eventualmente necesidad de cautela para una medida cautelar, ¿no? Porque habría un riesgo probablemente para la víctima. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor ahí sí se pudiera establecer algún eh, tema de necesidad de cautela para la orden de aprehensión. Pero bueno, diríamos que en sentido general la orden de aprehensión no sirve para proteger a la víctima. En ese sentido, entonces, pues sería difícil acreditar necesidad de cautela en ese punto, ¿no? Eh, por aquí me pregunta, ¿se acreditó que sí fue la persona el imputado, no? No, en realidad no se acreditó realmente si había sido él o no, pero bueno, de alguna manera pues tenía cierta lógica porque el ataque fue precisamente posterior a que se le notificara o que se le mandara el citatorio más bien, por un lado, y por otra parte, bueno, pues el hecho de que precisamente de alguna manera el tema de la amenaza pasaba precisamente por la existencia de la denuncia, ¿no? No, de que se había enterado de la denuncia, ¿no?
pero bueno, no es como tal que se haya acreditado que haya sido el imputado. Y bien, porque además, pues evidentemente si se hubiera acreditado esa, eh, que fue de esa manera, pues yo creo que hay más que un tema de necesidad de cautela, quizás sería más la cuestión de una nueva investigación por otro delito, ¿no? Y evidentemente, sin embargo, sí, aquí también pregunta si no se podría eventualmente establecer que fue la propia víctima. No, porque en realidad sí había cámaras en el lugar y sí, en efecto se ve que llegan unos sujetos y le empiezan a disparar en contra de la casa de la víctima y eso por un lado y por otra parte que les digo que el Ministerio Público acudió a la casa y en efecto eh, presentaba impactos de bala, pues los videos obviamente no permitían establecer quién había sido, pero bueno, de alguna manera sí se corroboraba pues que había ido alguien a balacearla, ¿no? Entonces, ahí pues creo que con eso sería un indicio más que suficiente para poder establecer esa posibilidad de riesgo, porque hay que recordar que en realidad el tema de los riesgos no necesariamente son riesgos acreditados, ¿no? Sino la posibilidad de la existencia del riesgo, es decir, de que sea posible o factible eh, la condición que pone en riesgo, pues sería más que suficiente para poder establecer la necesidad de una de una medida cautelar o de una condición cautelar. Ya otro tema sería la magnitud de ese riesgo, ¿no? Si es un riesgo real, si es un riesgo inminente o si se trata solamente de un riesgo meramente probable, ¿no? Como yo digo, un riesgo potencial, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que fuera así o de que no fuera así, ¿no? Pero bueno, eso ya tendría que ver con otra cuestión, ¿no? Pero bueno, no me voy a anticipar porque en realidad eso tendría más que ver con el tema de las cautelares, ¿no? Entonces, ese sería el punto en el caso de la condición de cautela de la orden de aprehensión. Por eso este ejemplo lo pongo, pero como meramente excepcional. En realidad, el tema de la cautela para la orden de aprehensión tendría que ser necesariamente la existencia del arraigo del imputado o, en este caso, es la presunción de su fuga o la existencia de la sustracción del imputado, ¿no? Es decir, cuando ya se fue o cuando pues se puede presumir que no va a ir, porque, por ejemplo, si dio datos falsos o dio un domicilio falso, pues es evidente que está tratando de ocultarse, ¿no? Entonces, ahí sería en ese sentido, ¿no? Nada más eso, precisamente, no olvidarnos soslayar cuál es la idoneidad de la orden de aprehensión, que, repito, no es para protección de la víctima, es para la conducción del imputado al proceso. Y derivado de ello, sin embargo, se desprenden un sinfín de temas asociados a la orden de aprehensión. Por ejemplo, un primer tema sería la figura de la prisión oficiosa, hoy que ya está revivida, literalmente, pues decían el Mesías, pues literalmente la revivió, ¿no? Que ya estaba muerta, ya hasta le habían dado, creo que, cristiana sepultura, pues la revivieron, ¿no? Por un lado. Por otra parte, tema de la orden de aprehensión en tratándose de personas que están privadas de su libertad. Eh, y otro tema, por ejemplo, que son así como de los más relevantes, pues sería la verificación o el tema del cumplimiento de las órdenes de aprehensión, asociadas tanto a la existencia de actos para poder generar el cumplimiento de la orden y o de precisamente cómo se materializa el cumplimiento de la misma, ¿no? Independiente de que pues hay muchos otros temas que pudieran comentarse, como la cuestión precisamente de la necesidad de cautela, pero asociada, por ejemplo, a el agotamiento de las formas de conducción
si eventualmente, como en el caso de los delitos que no ameritan prisión, pues sí se podría generar en ese sentido la orden de aprehensión o no. Según lo que establece la Constitución, teóricamente no, pero hay un tema ahí que es, por decirlo de alguna manera, es chistoso y no porque en realidad, miren, técnicamente la orden de aprehensión solamente podría girarse para delitos que ameritan prisión, ¿no? Pero tenemos un artículo 141 en el Código Nacional, el párrafo cuarto. El párrafo cuarto nos dice que cuando el imputado, estando citado a la audiencia, no se presenta ni existe causa de justificación para ello, o se fuga del establecimiento en donde está llevándose a cabo la audiencia, y un tercer supuesto. Pero bueno, esos dos no me interesan tanto. El que me interesa es este tema de cuando el imputado no acude a una citación, por ejemplo, no hay causa que lo justifique. El artículo 141 nos dice que el juez, con esa verificación de que no acudió, que no hay causa de justificación para su inasistencia, tendría que declarar o emitir la declaratoria de sustracción. Y en realidad ahí el artículo 141 casi casi nos dice que en automático tendría que girar la orden de aprehensión. ¿Por qué digo casi casi en automático? Porque vaya, no tendría ningún sentido que yo emitiera una declaratoria de sustracción del imputado y que no girara orden de aprehensión, porque pues, la declaratoria de sustracción dice, este cuate ya está fugado, ya se fugó. Ah, pues entonces digo, ya se fugó. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, pues ya la declaratoria de sustracción. Evidentemente, esa declaratoria de sustracción tendría que traer consigo la necesidad de generar la reconducción, es decir, si yo ya te declaré sustraído, ya te dije, ya se fugó, pues entonces tendría que, en consecuencia, hacer algo para regresarlo, para volverlo a traer. Entonces no podríamos decir, declaratoria de sustracción y ya está ahí, ¿no? Porque pues no tendría ningún sentido esa declaratoria de sustracción. Pues sí, ya te declaré sustraído, pero ¿y luego? O ahí, ¿y? Entonces por eso dice girar la orden de aprehensión. Entonces técnicamente, pues ahí nos da la propia necesidad de cautela, porque si ya dije que ya se sustrajo porque no vino a la audiencia, porque no justifico por qué no vino, entonces eso permite establecer que ya se sustrajo, tan es así que emito la declaratoria de sustracción. Pues eso nos da la cautela. Entonces, si nos da la cautela, pues es evidente que la lógica nos dice, pues la cautela es para una orden de aprehensión, ¿no? Sin embargo, ahí es donde entra el punto fino. Por eso le digo que hay muchos temas en el tema de la orden de aprehensión, pero bueno, a lo mejor ya es un tanto casuístico, ¿no? ¿Qué pasa si al imputado se le está siguiendo proceso por un delito que no amerita pena de prisión, que amerita, pues, por ejemplo, pena alternativa, multa o trabajo a favor de la comunidad o alguna otra, eh, o que definitivamente no tiene pena de prisión, ¿no? O sea, pues, tiene otro tipo de pena, ¿no? Ejemplo, el daño a la propiedad. Daño a la propiedad dice que sanciona con multa de hasta por el valor equivalente a el daño causado, ¿no? Es decir, si el valor del daño fueron 100 pesos, la multa con la que se sancionaría el delito sería de 100 pesos, ¿no? Eh, pero precisamente ahí es donde se verifica esta condición que les hablo. Entonces, le estoy siguiendo proceso al imputado por daño a la propiedad, por ejemplo, ¿no?
este se sanciona con multa. Pero resulta que lo mandamos traer a una audiencia, a que a ustedes se les ocurra, de prórroga de investigación, de intermedia, cualquiera que se les ocurra. Y no fue, y no justificó su inasistencia. El Ministerio Público solicita la declaratoria de sustracción. Como consecuencia de ello, pues pide al juez que se emita orden de aprehensión en contra del imputado. Ahí, ¿qué pasaría? El juez tendría que emitir la declaratoria de sustracción y como consecuencia la orden de aprehensión, a pesar de que el delito no está sancionado con pena de prisión, que sería un requisito que no cumpliría para la emisión de la orden de aprehensión de acuerdo con el 16 constitucional, o bien el juez no tendría que emitir declaratoria de sustracción porque en realidad esa persona no está enfrentando una posible pena de prisión, o bien tendría que emitir la declaratoria de sustracción, pero no podría echar mano de la orden de aprehensión. Tendría que, pues, generar formas de conducción, ¿no? La cita o la comparecencia. Nada más que ahí hay una condición tanto, pues por decirlo de alguna manera, mm, mm, extraña. ¿A qué me refiero? Si yo ya emití declaratoria de sustracción, eso es necesidad de cautela. Entonces no puedo decir, está sustraído, hay necesidad de cautela, pero le voy a mandar una cita para que venga voluntariamente. Pues como que no tiene lógica, al menos en el ámbito jurídico, ¿no? Que pues si ya está sustraído y le mando una cita, pues es evidente que no va a venir, porque pues ya por eso lo declaré sustraído, porque precisamente no vino, ¿no? Bueno, pues entonces decláralo sustraído y gírale orden de comparecencia. Así, nada más que en el tema de la orden de comparecencia no sería necesario que se emitiera declaratoria de sustracción, porque yo podría solicitar la orden de comparecencia sin que se emitiera declaratoria de sustracción. ¿Por qué? Porque a diferencia de la orden de aprehensión, la orden de comparecencia no requiere necesidad de cautela, simplemente que haya desacatado una citación previa. Entonces ya no está tan sencillo, ¿ah? En mi opinión personal, eh, creo que lo correcto sería no emitir la declaratoria de sustracción y que el Ministerio Público, en atención a la citación que desacató, por un lado, y por otra parte, que el delito no amerita pena de prisión, pues solamente solicitarle orden de comparecencia. Si es que se verifica que, en efecto, pues no va a presentarse, ¿no? A lo mejor lo más sencillo les diría yo, pues mejor díganle al juez que le dé chance de que justifique por qué no fue. Ya si no vuelve a ir, pues a lo mejor ahí sí ya comparecencia, ¿no? Esa podría ser una salida, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que el Ministerio Público es muy celoso de su deber y dice, no, es que no vino, entonces hay que hacer algo en relación a esto, ¿no? En mi opinión, creo que no se podría emitir declaratoria de sustracción porque implicaría la existencia de necesidad de cautela. Y que además, pues evidentemente como está bajo medidas cautelares diferentes a la prisión porque no se le podría imponer la prisión por la naturaleza del delito, pues se podría establecer la necesidad de agotar primero el tema del cumplimiento de las medidas cautelares, es decir, si en efecto está cumpliendo con las medidas para incluso a lo mejor poder establecer
eventualmente si incumplió con las medidas, a lo mejor poder establecer el incremento del riesgo y ponerle otro tipo de medidas. Obviamente jamás podrá ser la prisión, pero medidas más severas de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que ahí sería primero verificar ese tema, pero bueno, así como hay muchos asociados a la orden de aprehensión, ¿no? Pero bueno, se los pongo porque pues es uno de los que cotidianamente se pudieran llegar a presentar, sobre todo en las unidades de gestión, por ejemplo, de las que conocen de delitos, pues por decirlo de alguna manera, no graves, ¿no? Porque se pudiera llegar a presentar esta situación. Entonces, por eso les ponía yo este ejemplo, porque pues sí puede llegar a presentarse, ¿no? Ahora, los otros tres que les había dicho. Primero, en el caso de la orden de aprehensión, dijimos que se tiene que acreditar necesidad de cautela, ¿no? Cuando una persona está ya interna en un centro de reclusión, es decir, cuando está ya en prisión, ya sea preventiva o compurgando una pena, en ambos casos es prisión, nada más que una es preventiva y la otra es ya punitiva. ¿Qué pasa con el requerimiento que pudiera hacérsele para que se presente ante el juez? Es decir, en el caso de esta persona que está interna, sería necesario agotar formas de conducción, es decir, la cita, la comparecencia y la aprehensión, o bien tendríamos que echar mano de manera directa de la orden de aprehensión, o ya de todas maneras, o ya decimos mejor, pues de todas maneras, como ya está interno, pues ya, aunque tengamos concluida la investigación y sepamos que es él, pues de todas maneras ya está interno, entonces ahí lo echamos al cajón y a ver después qué